porque todos los caminos llevan a la filosofía. Y en este vamos a ver la didáctica filosófica, en la cual David Sumiacher de Angelo nos va a comentar qué es, cuáles son sus pasos, cómo nació, sus características. Bienvenido, ¿cómo has estado? Hola Axel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola a todos. Muy bien, y bueno, déjenme les comento que ya a David lo hemos entrevistado en este canal, para lo cual voy a dejar la liga y que vean su entrevista sobre la trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y bueno, vamos entrando en materia. Platícanos sobre ¿qué vende haciendo? Esta práctica filosófica, metodología, estrategia, ¿qué sería la didáctica filosófica? Principalmente, yo no diría que es solamente una práctica filosófica, porque justamente es acercar la filosofía, las posibilidades que la filosofía brinda al conocimiento, a los saberes. Por tanto, es una forma de trabajo educativa que se puede aplicar en ámbitos formales y no formales, que se puede aplicar incluso en las organizaciones, que se puede aplicar, lo puede aplicar un papá para enseñarle a su hijo a andar en bicicleta, o lo puedo aplicar yo mismo para aprender una receta, o lo puedo aplicar en una conferencia o en una clase, workshop, un espacio de trabajo educativo, formal, en una universidad, en cualquier ámbito, en una escuela, en diferentes niveles, desde preescolar hasta bachillerato. Así es. En verdad, es una forma de acercarse al saber, una forma de acercarse al conocimiento. Eso es la didáctica filosófica. Y coméntanos, ¿cómo nació esta idea de la didáctica filosófica? Eh, bueno, yo también estaba haciendo ese recuerdo, ese rebobinar para retomar. Son varios los orígenes que yo podría decir. Casi siempre que hablo de la didáctica filosófica los menciono. Primero porque yo siempre agradezco en el lugar en donde yo aprendí muchas cosas, que fue mi colegio secundario. En Argentina, el Colegio Politécnico Nacional de Rosario, Argentina, es un espacio formativo excepcional, en donde yo empecé a pensar por mí mismo. Es un colegio que se caracteriza en Rosario, en la ciudad donde yo he nacido, la gente sabe, dice, no, la gente que va allí siempre, porque tiene una forma de trabajo muy interesante. Posteriormente a eso, otra cosa que me aconteció en esta historia un poco personal fue un marcado, sumamente profundo, fuerte, nihilismo. Cuando yo tenía muy joven, como 17 años más o menos, un nihilismo muy, muy radical. Nietzscheano, sartreano, leía mucho Borges, Cortázar, yo todo esto como... entonces, ¿en qué terminan las conclusiones de la filosofía de Sartre al final? En la libertad. Pues otra de las bases de la didáctica filosófica es el descreer del saber, el descreer del conocimiento para poder hallar libertad. Y entonces, por eso la didáctica filosófica tumba todas las estructuras dogmáticas de trabajo con el saber y nos permite a nosotros empezar a poder jugar con eso, a manipular eso. Esto en mi caso, bueno, fue desde este camino particular. Posterior a eso, un tercer elemento que diría que pasó a ser parte de las bases de la didáctica filosófica son en sí mismas las prácticas filosóficas. Y esto tú lo sabes muy bien, la filosofía para niños, la filosofía con niños y todas estas herramientas que permiten poner en movimiento el saber, intentar ir llevando a cabo esta premisa kantiana de que lo que se trata es de filosofar, no de solo de enseñar filosofía, sino que de pensar por sí mismo, de construir por sí mismo. Y entonces tenemos la indagación, la problematización, la mayéutica cantidad de herramientas que nosotros ponemos en diálogos y en construcciones con los demás. Entonces, para mí fue una fuente muy importante para la construcción de esta didáctica filosófica. Y por último, diría la filosofía budista. Fíjate cuántos elementos distintos. Pero la filosofía budista, ¿por qué el objetivo final de la didáctica filosófica es la transformación del sujeto? Ese es el objetivo final. Entonces, a mí me ha inspirado mucho, especialmente una rama
del budismo japonés, se llama budismo de Nichiren Daishonin, muy interesante, un humanismo muy profundo, pero sobre todo en donde si no existe una transformación, una afectación de quien se acerca a este saber o a este conocimiento, entonces, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? Si no se afectan los sujetos. Entonces, bueno, al final este recorrido, un poco que fue parte de mi propio camino, me fue ayudando a ir poniendo estos peldaños que van armando un poco, orientando esta manera particular de acercarse al saber o al conocimiento. Muy bien, y bueno, a partir de las bases que nos comentas, pues vamos profundizando, vamos viendo sobre la metodología, cuáles son esos pasos, cuáles son esas condiciones necesarias para llevar a cabo la didáctica filosófica. Bueno, ahí hay varias cosas. Eh, Hay varios autores de fondo en sí, más allá de estas grandes tendencias que forman un poco como la genealogía de gestación, ¿no? Pero si lo pensamos como propuesta, hay algunos autores muy importantes, entre ellos, hace apenas un par de años fallecido Humberto Maturana. Para mí, creo que vos la sabés, Axel, Maturana ha sido una influencia muy grande por la fuerza epistemológica que tiene su teoría, su propuesta. Y Maturana por allí dice algo muy simple, la parte Maturana tiene un lenguaje muy sencillo para decir cosas bastante difíciles de entender o de llevar a la práctica. Dice, todo lo dicho es dicho por alguien. Y, pero eso no es una obviedad, eso no es una tautología lo que me estás diciendo, no, 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 porque generalmente lo que sucede con el saber es que pensamos que el saber está ahí. ¿Y quién lo dice? No, no, no sé, el saber es esto. Ah, pero espera, ¿cómo llegó hasta aquí? Ah, porque alguien lo enunció. Enrique Dussel tiene otro concepto muy importante que yo utilizo frecuentemente que se llama locus enunciationis, lugar de enunciación. Otra categoría fundamental para la didáctica filosófica, que es el autor. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Como, bueno, primero, antes que todo, es cómo entiendo yo el saber. Porque cuando quitamos a los autores, cuando quitamos a los seres humanos, que fueron los que enunciaron, primero oralmente tal vez, después por escrito o no oralmente, y sus discípulos lo escribieron, como los textos de la escuela platónica, ¿no? Los textos orales, todo el corpus oral, bueno, o que lo escribió en ciertos momentos. ¿En qué momento? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Cuando nosotros quitamos a los autores, matamos el conocimiento. Y no solamente matamos el conocimiento, sino también nuestro deseo por el conocimiento. En el momento en que es parte el saber o el conocimiento de la historia humana, decían los africanos que cuando se muere un anciano, muere una biblioteca, ¿no? Y claro, en nuestra tradición hemos perdido la oralidad, tristemente. Ojalá algún día empecemos a recuperar las tradiciones orales. Hace poco tuve un diálogo con mi querido amigo Seba Rientos sobre este tema, sobre la importancia en filosofía de reconocer el valor de la tradición oral. Pero al final de cuentas, oral o escrito es una tradición humana. Entonces, los pasos, en primera medida, tienen que ver con entender el saber como algo que está llegando por un medio. A mis estudiantes, cuando están leyendo un texto y le digo, ¿quién lo escribió? Y tal persona, ¿y de dónde es? Y no saben, es que no tiene nivel académico. Porque quiero decir, finalmente es entender el contexto. Si yo no entiendo el contexto de enunciación, no, está un poco muerto eso que está pasando ahí, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. Otra tiene que ver con un acercamiento para puntualizar, para tener claridad acerca de lo que yo quiero trabajar. Yo te decía, Axel, que la didáctica filosófica surge en parte en este cruce, cuando aparecen, en mi caso, las prácticas filosóficas. Recuerdo un congreso del ICPIC, del Consejo Internacional para la Integración Filosófica con Niños, que fue en Madrid hace unos 10 años más o menos, como en el 2013 más o menos. Y estaba una querida colega, que en ese entonces era presidenta del ICPIC, Lizzie Lewis, del Reino Unido,
Y ella presentaba justamente este tema, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo trabajar el saber utilizando la filosofía para niños? Y la propuesta que proponía allí entonces Lizzie Lewis era decir, bueno, vamos a presentar en los temas, exponer los temas, y acto seguido hacemos una comunidad de diálogo, una comunidad de indagación, ¿no? Diálogo y todo. Eso es interesante, está bien. Pero al final de cuentas, tienes dos momentos. Un maestro completamente tradicional, enfocado únicamente en enunciar, y después un maestro que se sienta y ya no puede participar y trabajar con el saber. Entonces, la didáctica filosófica eso lo entiende, pero va mucho más allá. Y sobre todo tiene que ver con un poco de flexibilizar la comprensión de los procesos grupales y de los roles. Entonces, entender, como dice querido Mauricio Beuchot, que no hay necesidad de caer en una filosofía, en una epistemología univocista, el maestro que solamente dicta y dice el saber, ni en una epistemología o filosofía equivocista, en donde todos pueden opinar y yo no voy a poner entonces ningún límite porque mi rol como capacitador sería solamente dar la palabra o hacer preguntas y dar la palabra. ¿Por qué no? ¿Qué otro camino hay? ¿Cómo resolver este tipo de cuestiones? Imagínate que viene un especialista en filosofía antigua, ¿no? No sé, especialista en Heráclito, tú amas Heráclito, o un especialista en el tema que tú quieras. Entonces que llega y empieza a hablar contigo y empieza a hacerte preguntas y tú dices, ¿tú qué piensas sobre Heráclito? ¿Y qué sabes? ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa conoces? Ah, ¿quién más ha escuchado Heráclito? Ah, muy bien, ¿y quién más sabe otra cosa? Ah, muy bien. Y así pasa el tiempo, y tú dices, ¿qué pasa con el especialista? ¿Por qué él no enuncia? Pero el hecho de que enuncie y que dé cuenta de su saber, de su especialidad, de los años de dedicación que lleva de reflexión y estudio sobre un tema, como cualquier profesor, como cualquier maestro, como cualquiera cuando enseña algo, eso no implica necesariamente que yo no pueda ir teniendo flexibilidad y movimiento en los lugares que ocupo, en el rol en el que yo me posiciono. Entonces yo puedo enunciar una parte de ese saber, hacer una pausa y hacer una pregunta. Entonces empezamos a hilar fino en la grupalidad y en la interacción con los otros y empezamos a tener esa flexibilidad de lugares. Por eso en los preámbulos de, bueno, uno de los artículos primeros que salió de la didáctica filosófica del 2013 se llama Enseñar y hacer pensar a la vez. Didáctica filosófica, cómo enseñar y hacer pensar a la vez. Estos movimientos del lugar que nosotros vamos adquiriendo. Entonces, volviendo a los pasos, para no extenderme tanto en esa parte. Primero, la concepción del saber. En segundo lugar, conocer puntualmente qué quiero enseñar. Porque ya sabemos que lo voy a enseñar en esta posición flexible, en donde puedo enunciar y como no tengo un punto de vista dogmático y como sé que lo que digo lo dijo alguien, entonces eso puede ser cuestionado. Porque quien lo cuestiona es también otro alguien. Entonces es un diálogo entre alguienes, entre seres humanos. Traigo aquí al autor para que en verdad lo cuestione, ¿no? Maravilloso el principio que planteaba Joseph Jacotot, quien trae a Jacques Rancière, que es la igualdad de las inteligencias. Si todos tenemos la capacidad de pensar los temas, Matthew Lippmann también, por supuesto que destacaba un principio análogo. Todos tenemos la capacidad de pensar sobre la libertad, sobre la autonomía, sobre la identidad, los grandes temas de la filosofía. Eso no quita que no podamos decir qué maravilloso argumento que tiene este antropólogo, qué maravilloso argumento que tiene este filósofo, qué maravilloso argumento que trae este sociólogo, este mercadólogo, este historiador, este abogado, esta persona que enseña y trabaja un saber. O sea, al final de cuentas, la didáctica filosófica lo que nos implica es estudiar de manera diferente. Porque no vamos a imponer el principio de autoridad. Muchas veces el principio de autoridad en lo que se basa fundamentalmente, creo yo, es en el miedo. Es el temor
a que se derrumbe mi propio lugar del saber. Entonces, la dialéctica filosófica requiere irreverencia. Irreverencia con el saber para poder explorarlo junto con los otros. Y si yo mismo no realicé ese trabajo de exploración previo, entonces menos aún lo voy a poder realizar junto a los otros cuando además son mis estudiantes y no sé qué, y pasan muchísimas cosas. Entonces, en todo este contexto de la concepción del saber y el trabajo del saber, tengo que elegir precisamente qué voy a enseñar. Esto yo le llamo desglose analítico. Es una parte muy importante en donde también, gracias a hacer esto, es que puedo yo tener flexibilidad. Ahí hay un segundo punto. Entonces, la concepción grande de saber y el desglose analítico. ¿El desglose analítico qué va a ser? Los puntos centrales de eso que quiero trabajar, que no tienen que ser muchos. Yo creo que unos 4 o 5 cosas. Es que en verdad, si uno va a una clase, una conferencia, uno aprende 3 cosas, te diría, uno podría decir, qué interesante. Estuvimos en una cultura, parece que ahí sí es como Paulo Freire, ¿no? Es el saber como en cajita, pero el problema es que nadie lo digiere. ¿No? El problema de la enseñanza bancaria no es solamente que se ponga en cajas, sino que son cajas que nadie toca, que no afectan a nadie, que era lo que hablábamos en un principio, verse afectado. Esas son las cosas que yo quiero puntualizar. A veces son cosas muy concretas. El año en que se produjo tal revolución. Los actores y la intención que tenía tal actor. El evento que sucedió tal día y una cosa más. Entonces, yo haciendo ese desglose analítico, lo que tengo principalmente es flexibilidad. Porque la didáctica filosófica se enmarca en el contexto de la complejidad del conocimiento, en donde ciertamente el conocimiento puede ser enseñado, podemos empezar desde cualquier lado. En algún video por allí yo decía, podemos enseñar una batalla contando si perdieron o ganaron. Empiezo contándote que perdieron y después te digo por qué perdieron y después te digo qué querían y después qué los motivó. O al revés, o empezamos contando sobre la situación del contexto de los países, o empezamos contando la historia de una persona, y hacemos como una autobiografía y termina Napoleón en la batalla conquistando Egipto. Y es la historia de una persona. El saber se puede contar de muchas maneras. Y si yo quiero integrar a los otros, porque yo no quiero hacer una didáctica univocista, yo no quiero hacer una didáctica impositiva, tradicionalista, quiero integrar a los otros. Necesito flexibilidad. Entonces, como yo ya sé los 4 puntos que no tiene que pasar esta hora de trabajo sin que se aborden, puedo manejarme con un poco de movimiento. Y es más, te diría, puedo empezar por cualquiera de los 4 y después voy acercándome a los demás, porque el conocimiento es un sistema. Otra de las cosas interesantes en las que favorece, en la que ayuda a la didáctica filosófica es a romper con este tedio que es muy común en educación, en todo, porque el ser humano lo que tiende, como decía Deleuze, es a cristalizar, a repetirse. Entonces yo doy mi clase siempre en la misma forma. La didáctica filosófica rompe completamente eso, porque yo podría empezar mi clase con una pregunta, empezar a indagar qué saben sobre el tema, detecto uno de los elementos que lo tiene el grupo y empiezo por ahí, y enuncio, y cambio mi rol de estar preguntando a estar enunciando. Modifico la geografía, la geometría de lo grupal, enuncio alguna información sobre el tema y luego lanzo otra vez otra pregunta. Y así voy navegando, voy tejiendo, voy construyendo, porque tengo claridad sobre estos puntos que tracé en mi desglose analítico. Esa es la parte preparatoria de la didáctica filosófica. Muy bien. Y a partir de esa fase preparatoria, bueno, ya llega la práctica. ¿Cómo podemos evaluar la didáctica filosófica? Son varios elementos que son parte del proceso de trabajo. Uno más que no enuncié, porque, bueno, también quería ver por dónde iban tus preguntas,
tiene que ver con justamente los tipos de preguntas que yo realizo. Esto va construyendo esta geografía de los roles. Hay preguntas más abiertas, más divergentes y preguntas más convergentes que le llamo preguntas literales. Ahora con las preguntas literales yo puedo jugar un montón también, porque no hay una verdad nunca. El escepticismo, este sano escepticismo que te decía al principio, que nos permite libertad para explorar. Ahora, yendo al punto que mencionas de la evaluación. Bueno, siempre en la evaluación lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué quiero evaluar? ¿No? En cualquier texto, cualquier bibliografía sobre evaluación, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo primero que se necesita para poder evaluar? Bueno, ¿cuáles son los criterios? Porque yo podría evaluar muchas cosas al trabajar con un grupo. Yo podría evaluar si tienen flexibilidad del pensamiento, si tienen autonomía para manejar los saberes. Por ejemplo, en unos colegios en donde trabajamos justamente aquí en México, hemos creado un programa de filosofía para niños con distintas destrezas por cada grado. Y en uno de los grados es justamente autonomía en el manejo de los saberes. Es prácticamente una destreza que viene de la didáctica filosófica. Yo podría evaluar eso a través de rúbricas, a través de observación de estudiantes, en qué medida ellos, por ejemplo, pueden vincular sus propios puntos de vista con el saber que se les está presentando. Y eso implica un proceso que es progresivo, ¿no? Primero hay que ir entendiendo ese saber, ir sintiendo esta capacidad, que uno tiene la capacidad, esto fomenta la didáctica filosófica, que las personas tenemos la capacidad para comprender por nosotros mismos, y esa capacidad genera grados de validez. Incluso te diría que eso tiene una proyección grande en el ámbito de la ciudadanía, un ámbito muy interesante, en donde gracias a que finalmente yo trabajo y me entreno a poder dar mi punto de vista sobre saberes que vienen de la física, que vienen de la historia, que vienen de la filosofía, que vienen del español, entonces posteriormente cuando yo me paro en la sociedad también tengo esa capacidad. Y no es una capacidad, no es imponer mi punto de vista, es vincular, es hacer uso de una amplia gama de habilidades o capacidades. Entonces, eso yo lo podría evaluar, por ejemplo. Sería una cosa. Si yo lo que quisiera evaluar es el conocimiento del tema, bueno, pues entonces escucho lo que me dicen. Yo, por ejemplo, eso lo hago seguido. Muchas veces hago talleres de muestra didáctica filosófica con distintas temáticas. No sé, lo he hecho con temas de historia, con matemáticas, me gusta mucho hacerlo, lo he hecho con los derechos de los niños, con diferentes temas. Entonces, claro, la didáctica filosófica es un procedimiento en donde yo voy adquiriendo diferentes roles, lugares y posiciones, y algunos de ellos son los de enunciar y los de presentar algunas temáticas. A veces los estudiantes o el grupo con el que uno esté trabajando conoce sobre eso y dice, ah, qué maravilla, entonces enúncialo tú. Eso nosotros lo sabemos desde la filosofía para niños, de la práctica filosófica. Siempre va a ser mucho mejor que lo enuncie el otro. Pero bueno, tal vez quizá lo enuncia, pero no del todo completo. Entonces yo lo termino de completar y después también se hacen preguntas problematizadoras, preguntas literales, preguntas problematizadoras y preguntas filosóficas. Son los tres tipos de preguntas que trabaja la didáctica filosófica. Pero entonces vamos haciendo todo este entramado dialógico de construcción. Y por cierto, un pequeño paréntesis, toda la didáctica filosófica de la que estamos hablando ahora es la didáctica filosófica discursiva, porque también todo esto se puede llevar a las acciones corporales, a la experiencia y a la interacción, y es un poco más complejo. Entonces, siempre empezamos por esta, que, bueno, por supuesto, tiene un gran valor el poder escuchar, el poder construir con la palabra, sin lugar a dudas es un medio fundamentalísimo. No, a veces, claro, necesitamos también dar ese otro paso praxiológico, ese paso de acercamiento al contexto y a la realidad, y entonces necesitamos también una didáctica que me permita esta flexibilidad en la asunción de los roles, pero en el campo de la acción y de la interacción. Bien, eso aparte. Volvemos a la didáctica filosófica discursiva, y entonces te decía que yo lo que suelo hacer en los talleres, enuncio, hay momentos en donde enuncio, y al final les digo, bueno, a ver, ¿quién recuerda cuáles son, por ejemplo, si trabajamos los derechos del niño, cuáles son los derechos del niño que vimos? Y vos podés creer, Axel, que casi siempre, es más, creo que no he tenido un solo caso en donde las personas no me los puedan decir a todos. A todos. Normalmente trabajamos 4 o 5 y me los dicen con número. El 13 es tal cosa, el 12 es tal otra. Quizá no siempre la misma persona, pero entre todos se lo acuerdan.
¿Y por qué? Porque participaste, porque las preguntas te tocaron de manera personal, porque entonces estamos haciendo uso de todo este arsenal de trabajo que viene de la práctica filosófica, la filosofía para niños, en el trabajo con el saber. Entonces yo podría evaluar los saberes, claro, preguntándoles, bueno, puedo evaluarlos con un examen también si quisiera, ¿no? También es interesante el uso de la didáctica filosófica en las organizaciones, porque las organizaciones también tienen muchos problemas con las cuestiones del poder. La didáctica filosófica, aquí yo he tomado prestado de Lippmann un concepto maravilloso, que es el de la lógica de las buenas razones. El buen Lippmann de los años 80, Philosophy Goes to School, Philosophy in the Classroom, estos libros que Lippmann trabajó en aquella década, especialmente para profesores, él destacaba la lógica de las buenas razones. ¿Y qué significa la lógica de las buenas razones? No importa quién lo diga, no importa si lo decís vos, si lo dice alguien que es nuevo y recién llegó, si lo dice el jefe, si lo dice el que barre. Si la idea es buena, es que bueno, tenemos una buena idea, ¿no? Fíjate cómo eso relaja, ¿no? Relaja que la inseguridad, el ego, la competencia, todo esto que sabemos que expande todos los días para muchos espacios organizativos, ¿no? Entonces, bueno, un poco va por ahí. La evaluación, un poco respondiendo a la pregunta, va por ese lado, ¿no? Depende de qué quiere evaluar y puedo utilizar instrumentos para evaluarlo, sin problema, ¿no? Un examen, hasta una rúbrica, ¿no? Ahora que comenta los tipos de preguntas, bueno, me queda claro, ¿no? Las preguntas literales, algo como explícito en cierta manera, pero en cuestión de las problematizadoras, las filosóficas, como que todavía no sé cuál es la diferencia entre ellas. Y a partir de ahí, a ver si estoy entendiendo bien. La flexibilidad ayuda a que no las aborde de manera, bueno, sí, literal, luego me voy a la problematizadora y luego me voy a la filosófica. ¿Puede ser de diferente forma o tiene que ser así? Claro que sí, son buenos puntos. Ojo que las preguntas literales son un mundo de riqueza impresionante, ¿no? Porque justamente el poder moverse y flexibilizar las preguntas literales significa que hemos flexibilizado de por sí el lugar que el saber tiene. Por ejemplo, con las preguntas literales podemos hacer algo que también fomentaba mucho mi querida Angélica Sátiro, que es adivinar, buscar, probar, ¿no? Imagínate que tú no sabes nada de historia, ¿no? Y entonces, y bueno, ¿y en qué época habrá llegado las personas, la gente del continente europeo al continente americano? Vamos con niños de 7 años, 8 años. Fíjate que nadie sabe. ¿Qué hacemos? Empezamos a probar. ¿Habrá sido hace 10 años? No, sí, ustedes casi nacieron hace 10. ¿Habrá sido hace 100? A ver, hace 100 años, ¿qué sería? ¿Estarían sus abuelos vivos? ¿Sus bisabuelos? ¿Dónde estaban sus bisabuelos? Ahí fue que llegaron. ¿Quiénes fue que llegaron? Ah, los españoles. Ah, ok. Entonces, ¿hace 100 años sí o no? No, sí. Hizo a probar, a tantear, a jugar. Entonces, nosotros podemos ir descubriendo en parte eso, en gran medida. Y esto yo lo puedo llevar hasta usarlo con libros, con internet, con objetos, hasta donde quiera. Las preguntas literales pueden servir mucho para movernos y para jugar. Pero tiene un nivel de apertura pequeño, va muy acotado, porque al final es ¿en qué año llegó Colón a América? ¿En qué año llegaron los españoles a América? Es acotado. Las preguntas problematizadoras tienen un carácter totalmente diferente. Esto a veces cuesta entenderlo cuando estudiantes, por ejemplo en SECAPSI, que trabajamos mucho en la didáctica filosófica, y enseñamos ese procedimiento, este punto de las preguntas problematizadoras, generalmente la gente suele confundirse un poco, porque no son preguntas problematizadoras per se. Porque digo, yo podría problematizar todo, ¿no? ¿Por qué conquistaron? ¿No? ¿O por qué hicieron esto? ¿Por qué cuando llegaron pues cambiaban los espejitos por el oro? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Ok, sí. Y puedo cuestionar lo que quiera, y eso siempre es válido. Las preguntas problematizadoras en lo que se centran de manera muy concreta es en cuestionar la verdad de eso que yo como profesor me he propuesto enseñar. Tienen ese nivel de radicalidad.
La manera más fácil de entender cómo funcionan las preguntas problematizadoras es este movimiento. Que yo te diga, normalmente se le llama conquista a eso que hizo Colón y los españoles con América. ¿Será así? ¿Será ese un buen nombre? En este libro, esta persona, en este libro que ustedes tienen acá, Locus Enunciationis, dice que fue una conquista. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será ese el nombre? Te lo llevo al ámbito de las matemáticas. Yo pongo una ecuación y digo, yo creo que esto habría que resolverlo así. ¿Se resolverá de esa manera? Yo puedo jugar a hacerlo, comillas, comillas, mal, como no es el procedimiento que enseñaron los griegos, etcétera, 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 hasta ahora, que a nosotros parece que nos funciona hasta el momento, porque digo, un día las matemáticas también son ciencias donde van apareciendo conocimiento nuevo, igual que en la física, en la química. Hasta ahora nos ha funcionado así, pero yo puedo cuestionar incluso si eso será así. ¿Por qué? ¿Por qué hacer las preguntas problematizadoras? Porque en automático me llevan a indagar la lógica que opera al interior de ese conocimiento. ¿Qué es lo que hace que ese autor de historia me lo escriba como conquista? ¿Qué es lo que hace que de multiplicar pase dividiendo? ¿Cuál es la lógica que opera? ¿Por qué la multiplicación y la división son opuestas en una ecuación, la resolución de una ecuación, por ejemplo? ¿Por qué Kant sostenía el principio categórico de no hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti? O sea, ¿será cierto? ¿Tendrá sentido? Si todos somos diferentes, ¿por qué va a ser mi propio yo porque aparte cuestiono mucho ese principio de Kant en otros textos. Pero, ¿entendés? Juego al abogado del diablo de mi propio conocimiento. Esas son las preguntas problematizadoras. Todo el tiempo me estoy moviendo del lugar. ¿Por qué? Porque es como es un juego de provocación para que yo entre dentro de la dinámica, para que yo me posicione por el saber. Entonces yo en lugar de darte una respuesta acabada, yo que soy la autoridad, el coordinador, yo estoy dudando y te estoy diciendo, ¿será así o no? Esas son las preguntas problematizadoras, que tienen un nivel de apertura mayor, porque están cuestionando ese desglose analítico. Las preguntas problematizadoras serían el cuestionamiento de cada uno de los puntos del desglose analítico. Y las preguntas filosóficas son las que tienen el nivel de apertura más amplio, en donde yo puedo preguntarme, por ejemplo, por el sentido de estar aprendiendo todo esto. O donde yo puedo tomar, por ejemplo, un concepto cualquiera de los que están tratándose en ese diálogo y preguntar por ello en sí. Entonces, por ejemplo, podría decir que Hernán Cortés, estamos leyendo, ¿no? Hernán Cortés visitó y hizo un acuerdo con los, bueno, no quiero entrar en internas de México porque después si no ya se empiezan a volver complicadas las cosas, con Tlaxcala, con no sé qué, con no sé cuál, pero hizo un acuerdo. Imagínate que dentro de el historiador, de lo que yo aprendí, incluso si estoy trabajando con niños pequeños, yo puedo mencionar a los autores. Hemos trabajado muchos años didáctica filosófica con preescolares, por ejemplo, y es una maravilla. No hace falta, pues decir, los científicos que trajeron este conocimiento piensan que, y si yo digo así, entonces ellos también pueden ser parte de ese diálogo. Si no hay ningún científico, si no hay nadie, nada más es el saber, ellos tampoco están presentes. Pero en las preguntas filosóficas, esos elementos, esos términos que aparecen, como se hace mucho, como enseñamos también mucho en los diplomados en SECAPFI, voy a pasar de lo concreto y lo particular a lo abstracto. Y entonces voy a preguntar, ¿pero qué es hacer un acuerdo? Tiene un grado de divergencia muy grande porque yo estoy enseñando, estoy trabajando con mi grupo la conquista de México o la invasión de México o como el descubrir, no sé, ahí el término que problematizadoramente vayamos a terminar poniendo. Pero al final de cuentas aparece otro término que es acuerdo. Y yo me salgo completamente al parecer del tema y estamos viendo qué es un acuerdo. Entonces podemos poner ejemplos diversos de acuerdos. Es un nivel de divergencia amplio, por eso requiere de manejo de práctica filosófica para irlo haciendo, pero por supuesto que todo el mundo lo puede hacer. Y otro pequeño paréntesis, todo esto se puede hacer porque cuando nosotros enseñamos cualquier cosa de una manera empática, ponemos en juego varios de estos elementos. Entonces lo que hacemos aquí es nada más indizar sobre cada una de esas capacidades. Por eso
todo el mundo lo puede realizar. Pero abrimos ese marco amplio de divergencia y después retornamos, porque ya hemos hablado sobre lo que era un acuerdo y llegamos a la conclusión de que sí lo hizo, o llegamos a la conclusión de que no lo hizo, pero el autor piensa que lo hizo y nosotros no le llamamos acuerdo, le llamamos engaño. Súper. Ah, porque un acuerdo es cuando las partes conocen a fondo de qué se trata, ¿no? ¿Viste? Cuando te hacen un contrato y te engañan, no, eso fue un engaño. Ah, bueno, pero, bueno, no sé, lo que haya hecho Hernán Cortés generó esto, y volvemos a trabajar con el concepto. Esas serían, bueno, las preguntas filosóficas. Ahí nos has comentado cómo has llevado a la práctica la didáctica filosófica en diferentes asignaturas, matemáticas, historia, pero ¿cómo la podríamos llevar a la nueva escuela mexicana? Porque ya se comenta de que, bueno, las asignaturas de alguna forma ya están relacionadas en campos formativos y se aplican algunos ejes articuladores, el pensamiento crítico, la vida saludable, la igualdad de género. ¿Cómo aplicar la didáctica filosófica en la nueva escuela mexicana? Claro, claro que sí. Bueno, la nueva escuela mexicana tiene muchos elementos interesantes. Solamente voy a rescatar una frase que en un momento mencionó mi querida Virginia Sánchez, que es parte del Consejo de SECAP Internacional y que ahora presidenta del Colegio Mexicano de Consultores y una gran amiga, que ella decía, bueno, no se puede hacer interdisciplina si no se hace antes disciplina. O sea, quiero decir, es muy importante que toda esta transversalidad de los ejes de trabajo que se combinan entre sí no nos haga olvidar los distintos elementos y los distintos saberes que se están poniendo en juego y relacionando. Porque ciertamente hacer interdisciplina y toda esta vinculación tan valiosa y tan importante que propone la nueva escuela mexicana, te comento, por ejemplo, nosotros en Francia trabajamos con un lugar que se llama Research Planet Institute, con varios profesores de allí, es un lugar que está en París, que tiene vinculaciones con la Sorbona y donde la gente va a hacer su grado, posgrado, maestría, doctorado y lleva y hace un proyecto. Y va tomando asignaturas que le sirven para el proyecto, termina el proyecto y tiene su título de máster o de PhD, de doctorado. Y eso es algo muy pertinente. Ahora, creo que, bueno, pues hay que saber qué quiere hacer uno, por qué lo está haciendo, para que quiere hacerse muchas preguntas. Entonces, la didáctica filosófica nos ayuda muchísimo a poder llevar a cabo este modelo de la nueva escuela mexicana, porque nos ayuda a hacernos preguntas permanentemente. ¿De qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy con lo que estoy enseñando? ¿Qué saberes estoy tocando y para qué? ¿Y por qué? Ah, entonces yo puedo poner en mi lista, ya toqué estos saberes, ¿no? Todo el fomento del pensamiento crítico que tiene la nueva escuela mexicana es igual, ¿no? Aquí en la didáctica filosófica al 100%. Pero te puedo decir, Axel, que es algo maravilloso porque es altamente disfrutable esta forma de trabajo con el saber. Por ejemplo, tiene muchas cuestiones de combatir la discriminación, la honestidad, ciertos valores, la nueva escuela mexicana. La didáctica filosófica promueve un valor fundamental, que es la honestidad intelectual. Y si esa honestidad no está presente para un profesor, pues desde el principio, ¿qué otra honestidad me va a venir a proponer ese profesor? Que se supone que se dedica a relacionarse y a vincular a otros con el saber, pero no puede decir que no sabe algo. Cuando para nosotros, desde las prácticas filosóficas, la didáctica filosófica nos permite decir, ah, no sé, qué bueno, porque lo principal que yo tengo es confianza en mis capacidades para investigar. Eso es lo que yo como profesor, como formador, me he entrenado y me he preparado, y la didáctica filosófica me forma, me prepara para eso, y entonces puedo moverme en eso. Y no sé a qué investigo junto con ustedes. Porque lo que hace mi rol no es solamente lo que sé, sino también cómo investigo. Mi espíritu crítico, el pensamiento crítico que tanto se sostiene aquí en la nueva escuela mexicana. Bueno, no sé, para decirte algunos puntos, porque en verdad son varios. Sí, son varios. También algo que se me pasaba a mencionar es que, por ejemplo, ese valor de las preguntas, ese valor de la indagación,
están muy presentes en la metodología, que es en el aprendizaje basado en proyectos y cómo pues, se necesita de alguna forma el cuestionar el saber para resolver las situaciones problemáticas que se presentan en cada proyecto. No sé qué opinas sobre eso. Ah, maravilloso. Pues yo creo que el trabajo, digo, ya te hablé del existencialismo que no sé si tengo o padezco desde mi adolescencia casi, y qué es lo que dice Sartre, que la vida es un proyecto, ¿no? La vida es un proyecto. Si la vida es un proyecto, pues más aún será ir a la escuela, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer del ir a la escuela un proyecto o una serie de proyectos, entonces hay una pequeña esperanza de que eso que se está haciendo en la escuela vaya ganando más fuerza, vaya ganando más significatividad. Después está cómo se construye el proyecto, digamos, qué participación tengo tanto en la elección del proyecto como en la construcción del proyecto, qué resiliencia tengo para ir enfrentando las dificultades que van aconteciendo, cómo me voy moviendo con esa incertidumbre y cómo me van acompañando. Todo esto es todo el gran campo del aprendizaje por proyectos que la didáctica filosófica es muy hermana de eso. Entonces, un profesor que trabaja con didáctica filosófica y en la nueva escuela mexicana, por ejemplo, trabaja por proyectos, entonces puede acompañar ese devenir con preguntas todo el tiempo. Sus preguntas evitan que él tenga que proporcionar el escaloncito que falta cada vez y hacen que se vayan generando esfuerzos productivos en los estudiantes. Eso es lo que en práctica filosófica le llamamos el arte de preguntar. Cuando uno tiene esa capacidad de preguntar, que es una pregunta que es un poco incómoda a veces, o no siempre es tan fácil, o que me pone en distintas situaciones, pero que yo puedo ir resolviendo. Entonces, al final de cuentas, yo me voy dando cuenta de mi propia capacidad para ir encontrando elementos que sí me sirven. Eso es un elemento bastante importante, ¿no? de la didáctica filosófica, en la relación de trabajo con proyectos dentro de la escuela musical. Bueno, una última pregunta. ¿Qué falta por hacer en la didáctica filosófica? ¿Los retos, las metas? Bueno, qué pregunta, porque me pone frente a algo que sé perfectamente que está ahí. Eh, pues ahora estoy en proceso de trabajo con un libro donde quiero dejar mucho más asentados los puntos de la didáctica filosófica, que bueno, ya a través de ya más o menos más de 10 años de trabajo con este procedimiento se han ido cada vez asentando más, también por las prácticas y por el desarrollo que se han llevado en distintos lugares del mundo, en Francia, en Argentina, en México, en Italia, pero un ámbito que falta por desarrollar de manera teórica fundamentada es la práctica de la didáctica filosófica con acciones corporales, en donde estamos trabajando con la experiencia y con la interacción. En los ámbitos discursivos, creo que ya hay bastantes elementos desarrollados, plasmados en diversos materiales escritos, pero bueno, pues ese es uno de los retos que queda. Y bueno, pues seguir dialogando, seguir aplicando. Yo admiro mucho a mi querido, hoy ya lo he mencionado varias veces, al doctor Mauricio Beuchot, antes de que se jubilara. Tenía un seminario en el Instituto de Investigaciones en Ciudad Universitaria, y lo interesante es que llegaban profesionales de todo tipo de áreas a trabajar con él. Y bueno, nosotros ahora en CECAPS estamos haciendo una aplicación bastante intensa de la didáctica filosófica en muchos ámbitos, con organizaciones, en trabajo con universidades, en caminatas filosóficas, en escuelas, en ámbitos no formales. Y bueno, pues es parte de la labor, ¿no? Yo creo que la didáctica filosófica lo que busca, al final de cuentas, es acercar ese espíritu filosófico para el momento de aprender, de enseñar, tener esa chispa, ese que, ay, ¿y cómo? ¿Y entonces cómo será? Entonces busco por acá, busco por allá, ¿no? Reavivar permanentemente esa llama, cosa que todos podemos reavivar en la medida en que nos vamos conectando con esa inquietud, ¿no? Incluso con aquello que nos lleva a querer saber.
lleva a buscar, ¿no? Ahí está el trasfondo más filosófico, ¿no? Que tiene la didáctica filosófica. ¿Por qué aprender? ¿No? ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué quiero aprender? Excelente, pues te vamos a invitar nuevamente ya cuando publiques ese libro para que nos lo presentes. Con mucho gusto, Axel, claro que sí. Muchísimo Y gusto. bueno, con esto terminaríamos esta entrevista sobre la didáctica filosófica.